Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei. Empecemos. Capítulo 36.5, un cruce para el desencuentro, historia adicional. Primera parte. Desde el punto de vista de Roxy. Un barco atraca en Puerto Brisa, la ciudad portuaria del continente demoníaco, y Roxy Migurdia baja de él, deteniéndose a observar el paisaje. Puerto Brisa presenta una visión similar a la ciudad portuaria al norte del continente Milis, Puerto Santo. Todos aquellos que pisaban el suelo de esta ciudad, sentían una ligera sensación de déjà vu, pero en el caso de Roxy, sus pies se detienen no por esa sensación de reminiscencia, sino por el ambiente que rodea la ciudad, que es claramente diferente al del continente Milis. ¿Cuánto tiempo? Lo que ella sentía era nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que pisé este lugar? ¿Hace 15 años? Si lo pienso bien, ha pasado mucho desde que decidí irme de la ciudad para ir a las ciudades humanas. Creo recordar que cuando me monté en el barco hacia Milis, la última vez, pensé que algún día regresaría, pero que nada más llegar a Milis y probar comida tan suculenta y deliciosa que jamás encontraría en el continente demoníaco, juré no volver jamás. ¿Qué simple soy? En realidad, desde el día que Roxy se montó en un barco en dirección al continente central, dejando atrás el continente Milis, no lo volvió a pisar, ni se le pasó por la cabeza. Eso fue debido a varios detalles del continente central, ya que todo cuanto veía en él le parecía novedoso e interesante. Pasaron los años, y en algún momento, llevaba viviendo tantos años en el continente central como los que pasó en el continente demoníaco. Y en ningún momento volvió a pensar acerca de su continente de origen, ni cuando se adentró en un laberinto y llegó a temer por su vida, nunca volvió a acordarse de sus padres, que dejó atrás en el continente demoníaco. Nunca, hasta este día. Nunca sabes cómo te sorprenderá la vida. Roxy, venga, vamos. En el rato que Roxy se detuvo a admirar el paisaje, una mujer, sin compañía, se acercó a llamarla. Su pelo tenía un extravagante color rubio, agarrado con una trenza francesa, y un par de orejas largas y puntiagudas sobresaliendo de su cabeza. Era esbelta, con una cinturita reducida contrastando con sus caderas anchas. Todas y cada una de las veces que ha observado a esa persona, Roxy sentía celos de su físico. Sé que no hay más remedio y que es una cuestión de la raza, pero me gustaría poder aspirar a una figura semejante, y aunque nuestro pecho sea más o menos similar, pero con su físico, ella parece toda una belleza mientras que yo simplemente soy infantil. Ya voy. Roxy suspira. El nombre de esa mujer tan llamativa es Elinalice Dragon Road. Es una guerrera de la raza de orejas puntiagudas que combate en la delantera armada con un afilado estoque y un escudo redondo. Su estilo de combate con el estoque la hace moverse por el campo de batalla de una forma extremadamente elegante, acorde con su extraña apariencia. Por lo general, los estoques no son un arma propia de aventureros, es más bien usado como arma en duelos de nobles en Asura y otros reinos, aunque a veces se han visto en la ciudad santa de las espadas en la zona norte del continente central para pelear contra personas con armadura y así buscarle los puntos menos defendidos. Pero el estoque que utiliza Elinalice es un objeto que fue encantado con maná en lo más profundo de un laberinto, una herramienta mágica. Esto lo convirtió en un arma más resistente que las típicas espadas y que además, de un único corte, podía lanzar una ráfaga cortante de aire capaz de partir un árbol a metros de distancia. Y por otro lado, su escudo redondo también es otra herramienta mágica que posee la habilidad de suavizar los impactos que reciba. Oh. Tierra. Tierra por fin. A la espalda de Roxy, un hombre de la raza de los mineros de carbón baja por la rampa del barco dando tumbos poco seguros. Llevaba puesto una pesada armadura junto a un báculo, mientras su frondosa barba se mecía con el viento. Su nombre es Talhan. Su nombre completo es Talhan, de los grandes picos de roca. Es tan alto como Roxy, pero es más 2 veces más ancho que ella de hombros. Además, aunque sea un mago, con su frondosa barba, lleva una armadura grandísima que hacía a Roxy preguntarse qué hace un mago con armadura. Su agilidad es casi inexistente y no es para nada rápido, debe de ser incapaz de esquivar ataques de monstruos. Es lo opuesto a un típico mago, utiliza su resistente armadura para combatir en el frente mientras utiliza hechizos. ¿Estás bien, Talhan? ¿Quieres que vuelva a conjurar magia curativa? No hay necesidad. Negando lentamente con la cabeza, aunque balanceándose adelante y atrás, seguía avanzando tirando de su lento cuerpo. Suele hablar de forma más afectiva o respetuosa, pero el mareo por ir en barco le ha dejado algo trastornado. Hay que ver. ¿No te da vergüenza marearte así por una tontería como un viaje en barco? ¿Qué dices?
desgraciada. El Inalice se rodea a sí misma con sus brazos, riéndose con fuerza, mientras que Talhand se enfada poniéndose rojo de ira. Siempre tengo que ir preocupándome de que no se pongan a pelear a la menor oportunidad. Por favor, dejen las discusiones para luego. Y el Inalice, preferiría que no hicieras comentarios de ese tipo, los mareos al viajar en barco dependen del cuerpo de cada uno. Me crucé con ellos en la ciudad portuaria del reino del Rey Dragón, Puerto Este. La primera vez que les vi, les ignoré porque estaban simplemente discutiendo en el gremio de aventureros, pero al prestar algo de atención, me di cuenta de que su discusión era sobre la búsqueda de desaparecidos de la provincia de Fedora en el continente demoníaco, por lo que decidí hablar con ellos. El motivo de su pelea es porque no estaban de acuerdo en cómo orientarse en el continente demoníaco. Talhand decía que prefería ir al continente Vegarito o al norte del continente central, que las conocía mejor, mientras que el Inalice decía que no habría problema con el viaje siempre que contrataran a alguien que les guiara. Si lo piensas, yo estaba algo intranquila por ir sola, pero me conozco el continente demoníaco, así que podría decirse que estábamos destinados a encontrarnos aquí. Y por si fuera poco, al seguir hablando con ellos, el destino quiso que resultaran ser miembros del grupo original al que pertenecieron Paul y Zenith, Colmillos de Lobo Negro. Roxy había escuchado rumores sobre ese grupo a lo largo de sus viajes, ya que eran uno de los grupos de aventureros más famosos del continente central, entre otras, porque eran un grupo poco convencional formado por personas con una personalidad bastante especial y única, que además había llegado al rango S, a los pocos años de formarse. Pero vamos, nunca me hubiera imaginado que Paul y Zenith fueran parte de ese grupo, aunque es cierto que escuché que se disolvió. La sorpresa al descubrir que las personas que tenía delante eran parte de ese grupo era clara e inigualable, al igual que las de esas mismas personas al saber con quién estaban hablando. Rumores sobre Roxy Migurdia también rondaban por varios continentes, y el nombre por el que era conocida era Maga Real de Agua, una jovencita con el pelo azul que nació en el continente demoníaco y que se graduó de la Universidad Mágica tras alcanzar el rango de Maga Santa de Agua a los pocos años de enlistarse y que poco después superó un laberinto de 25 pisos a las afueras del reino de Sirone, tras lo que aceptó una posición como mago de la corte de ese mismo reino. Otros rumores bastante famosos hablan de su época como aventurera, relatados por varios trovadores que extendían sus acciones en las que se enlistó como aventurera siendo una maga solitaria que conoció a 3 jóvenes aventureros, subiendo rápidamente de rango y atravesando el continente en dirección al continente Milis, o algo similar, aunque en estos rumores en ningún momento se nombra directamente a Roxy. Pues bien, los 3 se hicieron grandes amigos, bueno, no tanto, pero tanto Talhand como el Inalice, que decidieron aceptar la petición de Paul para ayudarle a buscar a su familia, y Roxy, que se dirigía al continente demoníaco para buscar a Rudeus y a sus familiares allí, decidieron aliarse y combinar sus esfuerzos por alcanzar los objetivos tan similares. Por lo que formaron un grupo de aventureros entre los 3 y se dirigieron al continente demoníaco. Su viaje comenzó tomando un barco en dirección al continente Milis, de ahí, llegando al puerto oeste en Milis, decidieron comprar un carruaje tirado por una variedad de caballo conocida como Sleipnir. El coste de esos caballos era elevado, pero ninguno de los 3 tenía problemas económicos. Debido a que no se llevaban especialmente con Paul, decidieron no detenerse en la capital del Sagrado Imperio Milis, Sion, y como tampoco tenían una fama excesivamente alta en sus ciudades de origen, las minas de carbón de la Cordillera de los Dragones Azules ni la aldea de los Orejas Puntiagudas del Gran Bosque, decidieron continuar su camino sin detenerse en ellas, dirigiéndose directamente a Puerto Santo, escudándose en que se acerca la temporada de lluvia, por lo que sería mejor atravesar rápidamente el Gran Bosque. Esta temporada de lluvia es famosa por ser una época prolongada en la que las lluvias impiden moverse por el Gran Bosque. Pero habiendo escuchado las peleas entre ellos y los comentarios que se decían, Roxy llegó a la conclusión de que su intención era estar cuanto menos fuera posible en el continente Milis. Aunque si soy sincera, y más, viendo los resultados, no pararnos aquí significa que llegaremos al continente demoníaco en un tiempo récord, así que no pienso quejarme por ello. Pues nuestra primera parada será el gremio de aventureros. Volviendo al puerto, Roxy hizo esa sugerencia a sus compañeros, y sin más inconvenientes, los 3 se dirigieron a ese destino, que es el típico para aventureros. Sería genial conocer hombres decentes. Ante las palabras de Inalice, Roxy solo pudo fruncir el ceño, porque la mujer de orejas puntiagudas que la acompaña, por muy pura que parezca a simple vista, gusta de compañía, y aunque sea difícil de creer o imaginar al ver su esbelta figura, ha dado a luz en varias ocasiones ya. Según le ha contado ella misma, sufre de algún tipo de maldición, pero como prefiere no ser una heroína viviendo una trágica vida debido a esa condición, se lo toma más como si fuera algo que hace porque le gusta.
algo que Roxy es incapaz de creer. Elinalice, no hemos venido buscando hombres. Eso lo tengo claro. La cara de Roxy decía claramente no, no lo tienes nada claro. Puede que no pase nada cuando viajas con desconocidos, pero piensa que no vas sola, sino con aliados. No pasa nada si lo haces en tu tiempo libre, pero estamos en medio de una situación de emergencia. Además, imagina que acabas embarazada, el viaje se alargaría muchísimo. Desearía que se controlara un poco. Pero si estoy segura de que tienes a 1 o 2 amantes también esperándote en casa. No, no tengo. Quizás si fuera tan guapa como tú, Elinalice. Pero, para mi desgracia, todos aquellos por los que he sentido algo nunca me han visto como una mujer. Parece que solo soy popular con niños, y no con hombres. Segunda parte. Los gremios de aventureros del continente demoníaco, a diferencia que con los del continente central, tienen un ambiente muy distinto debido a la gran variedad de razas que forman parte en los distintos grupos. Nada más entrar, Roxy pudo ver a unos aventureros que obviamente acababan de enlistarse en el gremio. Eran 3 jovencitos vestidos como si fueran guerreros, y que al verla a esta, se acercaron algo nerviosos. Esto. Si te parece bien, ¿te gustaría unirte a nuestro grupo? Escuchando las palabras de los jóvenes que se habían atrevido a preguntarle algo así, Roxy solo pudo sonreír un tanto amargamente. No, lo siento, como puedes ver, ya formo parte de un grupo. Tras rechazar su solicitud de esa forma, los 3 sonrieron decepcionados y se alejaron. Esta situación no es algo que haya pasado por primera vez. En varias ocasiones, otros grupos similares se le han acercado a invitarla a formar parte de su grupo. En todas ellas, eran un grupo formado por 3 chicos jóvenes. Hace años que los trovadores cantaban historias al respecto, pero no esperaba que se hubiera vuelto tan famosa. Vaya, parece que Roxy es quien encuentra hombres decentes que la invitan. Elinalice bromeaba, como en varias ocasiones, al respecto mientras le daba palmaditas en la cabeza a Roxy. Siempre igual, no siempre voy a corregirte, no soy una niña. Puede, pero en todo caso, no puedo formar un grupo con alguien con un rango tan distinto al mío. El rango actual de Roxy como aventurera es A, mientras que el rango medio de esos jóvenes que, siguiendo historias antiguas de trovadores, se acercaban a ella es D. O al menos, ninguno de ellos era de rango superior a B. La primera vez que alguien le hizo semejante invitación, queriendo imitar la historia tan famosa que hablaba de Roxy enlistándose como aventurera y uniéndose a un grupo de 3 aventureros jóvenes, intentó contarles, roja de vergüenza, que esa historia trataba de ella, pero nadie se creyó sus palabras. Una situación que prefiere olvidar. Parece que no soy incapaz de unir el nombre Roxy a esa historia de aventureros. ¿Quién me iba a decir que ese trovador no conocía la raza Migurd? Se pensó que era una niña de 12 años que se había ido de aventuras y que en 2 años con su edad llegó al rango A. Y por si fuera poco, ahora la dramatizan más diciendo cosas como que conquisté el continente demoníaco en un único año. Es una broma de mal gusto. En realidad, Roxy tardó unos 5 años en llegar al rango A, le tomó 2 o 3 años conseguir adaptarse a la vida de aventurero y tomar unas buenas bases para trabajar en el continente demoníaco, así como llegar al rango B. Llegado a ese punto, estuvo yendo de grupo en grupo durante 2 años hasta que por fin alcanzó el rango A. Aún así, imagino que si lo comparas con lo normal, podría considerarse como una carrera bastante rápida. Hoy por hoy, con suerte, es posible subir al rango E, en menos de un año, pero es imposible que un grupo hecho únicamente por niños, consigan llegar al rango A, en tan solo un año. Es una lástima, creo que podía guiarles para que crecieran adaptándose a mis gustos. Si les guiaras, dice. Pero escuchando esas palabras, Roxy se puso a recordar el pasado, a sus inicios como aventurera, rememorando cómo un grupo de 3 jóvenes aventureros novatos le pidieron que se uniera a su grupo, eran parte de un grupo llamado la Banda Ricaris. Esos 3 jóvenes que me ayudaron nada más a abandonar mi aldea y que se ahogaban en un vaso de agua. El sarcástico que siempre se inventaba hazañas pero que prestaba mucha atención. El mal hablado que siempre se metía con gente con comentarios bruscos, pero que siempre cumplía lo que prometía. Y el más sabio de los 3 que consiguió unir a su grupo, que murió a lo largo de su viaje. Nos separamos cuando llegamos a Puerto Brisa, pero me pregunto si siguen con vida los otros 2. La vida tan dura de un aventurero en el continente demoníaco es algo que Roxy descubrió cuando llegó al continente central. La mortalidad en estos 2 continentes es muy diferente, elevadísima en el continente demoníaco. Me alegraría saber que están bien, tanto Nocopara como Blas. Con ese pensamiento, Roxy se rió un poco.
Han pasado ya 20 años desde la última vez, y sus razas no son especialmente longevas. ¿Estoy segura de que se habrán retirado como aventureros años ya? La única que no cambia, soy yo, así que mejor dejamos la nostalgia para otro momento. Roxy decidió cambiar su punto de vista y sus emociones, porque el motivo por el que había venido a este continente no tenía nada que ver con hacer una visita a casa, sino por Rudeus, para encontrar a su familia. Ya que estamos aquí, busquemos información. Tras hacer esta sugerencia a sus acompañantes, Roxy se dio un paseo por el gremio. Tercera parte. Tras reunir información, rápidamente comprendió que alguien llamado Dead-En se encontraba actualmente en la ciudad. Por lo visto, un grupo de novatos llevaba extendiendo su nombre desde hacía poco. Dead-En es el nombre que se le dio a un demonio que todos en este continente conocen, un monstruo aún entre los Supar que es especialmente peligroso y que va tras los niños malos. Desde niña, mi madre siempre me asustaba con cuentos sobre Dead-En, cuando era más joven, diciéndome cosas como que Dead-En secuestraba a los niños que se portaban mal. Cuando se reunieron todos en la posada y unificaron toda la información que habían conseguido, Roxy frunció el ceño al llegar a sus conclusiones sobre Dead-En. ¿Es increíble? ¿A qué te refieres? A lo de extender el nombre de Dead-En, no pueden estar en su sano juicio. Porque lo más peligroso de esa idea es que la persona con ese nombre realmente existe. Puede que no sea tan conocido en el continente central, pero su existencia es un hecho. Por supuesto, Roxy nunca lo había llegado a conocer de verdad, pero todos y cada uno de los rumores que había escuchado en su día eran abominables. En todo el continente demoníaco, a Dead-En se le consideraba el monstruo más terrible, hasta el punto de que el gremio de aventureros, por miedo a represalias, no se han atrevido a poner un precio a su cabeza. Aunque si saliera una misión de supresión, seguro que sería rango S, y seguro que la recompensa sería el doble de lo normal para una misión de ese rango, de conseguir acabar con él. Y personalmente, soy incapaz de comprender el motivo por el que lo hacen. Tras comparar toda la información que Linalice había conseguido reunir, parecía ser que el hombre que se hace llamar Dead-En es alto, de tez blanca, sin pelo en su cabeza y lleva una lanza. Pero que por otro lado, dicen que es un joven bastante guapo. Por lo que dicen de él, diría que es un hombre decente, quizás debiera invitarle a calentarme la cama. Talhan, escuchando esas palabras, se enfureció hasta el punto de escupir ligeramente al hablar. Menuda sandez. La información que había obtenido Talhan es que el grupo conocido como Dead-En estaba formado por 3 personas llamadas Eris el perro rabioso, Ruigerd el perro y Ruigerd, el dueño de la perrera. Por lo visto los dos últimos eran hermanos o eso se rumorea. El perro rabioso es una pelirroja que pelea con espada. El perro es un flaco altísimo que lleva una lanza y el dueño de la perrera es un enano que va con un báculo que por lo que se dice por ahí, es una herramienta mágica. Como grupo no tienen una buena reputación. El perro rabioso se mete con facilidad en peleas, el dueño de la perrera lo único que hace son actos depravados y perversos. Aunque he oído que el único buen tipo de los 3 es el perro, lo que dicen los rumores es que le gustan los niños y que nunca permite fechorías sin castigo. La evaluación en sí misma es un tanto extraña, imagino que en algún momento la información se distorsionó en el boca a boca. Como cuando un maleante hace algo mínimamente bondadoso y todos acaban exagerándolo y reevaluándolo por ello, es muy probable que la opinión del perro se deba a un hecho similar. O quizás esa distorsión la están haciendo de manera intencional, controlando el flujo de información para engañar la opinión popular. Si ese fuera el caso, puede que no sean simplemente poderosos sino además, astutos e inteligentes. Diría que son un grupo peligroso, así que mejor intentemos evitar involucrarnos en sus asuntos. Estoy contigo, llamar la atención de maleantes solo puede causarnos problemas, y más teniendo en cuenta que venimos buscando gente. Pues en ese caso, volvamos al tema principal. Roxy cambió el tema de la conversación, ya que el motivo por el que fueron al gremio de aventureros no fue para informarse de nada referente a Dead-En. ¿Escucharon algún rumor sobre gente de la provincia de Fedora? Nada. No escuché nada de nada. ¿Es muy posible de que lleguemos demasiado tarde? El continente demoníaco no es un lugar propicio para sobrevivir tras un teletransporte inesperado, y menos sin ningún tipo de equipo o armamento adecuado. No se me ocurre cómo podría sobrevivir alguien aquí durante todo un año yendo con lo opuesto. En este lugar, la posibilidad de hacer algo así es casi inexistente, es muy probable que murieran como muchos otros que encontraron su fin nada más ser teletransportados. Bueno, igualmente, vinimos aquí con la intención de buscar específicamente a la familia de Paul.
en concreto, de Zenith, Lilia, Aisa y Rudeus. Roxy ya les había informado a ambos de todo lo que sabía de ellos, aunque como lo único que sabía de Aisa era lo que Rudeus le había indicado en sus cartas, la información sobre ella era algo vaga. Supongo que Zenith, conociéndola, estará bien. Tienes razón. Sus dos compañeros son amigos de Zenith, y por lo que saben de ella, no están muy preocupados por su desaparición. No estoy segura de exactamente lo útil que era Zenith para el equipo, pero sabiendo lo poderosos que son estos dos miembros del grupo de aventureros Colmillos del Lobo Negro y viendo la opinión que tienen, debería de estar bien como dicen. Como Rudeus es alguien tan especial y llamativo, estoy segura de que si está en el continente, lo encontraremos rápido. Todavía recuerdo el talento tan incalculable que poseía con solo 5 años. Si hablamos del pequeño Rudeus, creo que allá por donde vaya será el centro de atención. La conclusión a la que los tres llegaron sobre Zenith y Rudeus, es que nada más entrar a una ciudad en la que ellos estén o hayan estado, no tardarán en saberlo, ya que, de haber caído cerca de alguna aldea o ciudad, poseen la capacidad suficiente como para sobrevivir en este continente. Por lo que las personas a las que deben de buscar más activamente son Lilia y Aisa. Decidamos entonces poner una fecha límite para quedarnos en la ciudad. ¿Qué les parece si buscamos tanta información como podamos encontrar en la ciudad durante 2 días y al tercero demos una vuelta por las aldeas circundantes? ¿No te parece poco darle 2 o 3 días por ciudad? Roxy negó con la cabeza a las palabras de Elinalice a modo de respuesta. Con lo grande que es el continente demoníaco y que la probabilidad de que ya estén muertos sea tan alta, nos obliga a que lo primero de todo sea ir a las ciudades principales del continente demoníaco y organicemos misiones de búsqueda en cada una de las sucursales del gremio de aventureros. El reino de Asura había ofrecido apoyo financiero a quienes ayudaran en la búsqueda de los habitantes de la provincia de Fedora. Básicamente, los gremios de aventureros de las ciudades ofertaban misiones de búsqueda, y el pago por estas misiones lo realizaba el reino de Asura. El problema es que gran cantidad de gremios no publicaban estas misiones de búsqueda a menos que alguien se presentara en el mismo gremio con una firma que demostrara que el reino de Asura realizaría el pago, ya que si no, ellos son los que tendrían que realizar el pago, además que tampoco había pago si no eras aventurero. Si lo miras de otra forma, si el gremio no ofrecía la misión, nadie buscaba a los desaparecidos y aunque encontraran a alguien, el reino no pagaba al aventurero. La forma en la que el reino de Asura estaba respondiendo a un desastre de estas proporciones irritaba a Roxy. Siendo tan poderosos como son a nivel mundial, ¿pensarías que serían capaces de organizarse para un evento de tales características? Pero en realidad, los únicos que andan buscando son gente como Paulo como nosotros, gente que se ha visto envuelta directa o indirectamente por familiares. Parece que los rumores sobre que el reino de Asura había comenzado a corromperse internamente poseían parte de razón. Me pregunto si al poseer tanta tradición e historia en el poder ha causado que la corrupción se esparza por las figuras gobernantes. Pues si están de acuerdo, dediquémonos mañana nuevamente a reunir información. De acuerdo. Vale. Roxy nunca ha sido del tipo de persona que le dedica demasiado tiempo a todos los pormenores de cada acto que realiza, principalmente, porque no le gusta perder el tiempo en algo que podría acabar siendo inútil, por lo que prefiere terminar todo tan pronto como le sea posible y continuar su viaje. Es algo que pudo verse cuando le enseñó a Rudeus, su discípulo, su hechizo más poderoso y partió poco después. Esta cortante y apresurada forma de pensar en ocasiones es uno de sus fuertes, pero como Rudeus tuvo en consideración en algunas ocasiones, en parte por ello, Roxy a veces actuaba de manera patosa. Pero claro está, nadie se atrevería a decirle algo semejante abiertamente, ya que la propia Roxy piensa que es uno de sus fuertes. Teniendo esto en cuenta, la idea de utilizar el primer día para ir al gremio a publicar la misión, buscar por la ciudad en el segundo día y partir en el tercero, podría tomarse como un calendario de actividades que aprovechaba el tiempo al máximo, pero es posible que la historia hubiera sido muy diferente si hubieran permanecido en la ciudad durante al menos una semana. Cuarta parte. Al día siguiente, el segundo de su planificación, Roxy decidió ir a echarle un vistazo al grupo conocido como Dead, por simple curiosidad. Debido a lo llamativos y conocidos que eran, rápidamente descubrió dónde se encontraban. Por lo visto, habían visto a un hombre y una mujer yendo juntos a la playa para hacer un entrenamiento intensivo. Y tal como comentaban los rumores, se trataba de una pelirroja y de un largucho sin pelo en la cabeza. Cuando los encontró, la joven llevaba una espada de verdad tomada con ambas manos, atacando al hombre calvo a una velocidad abismal, aunque el hombre fue capaz de detener el ataque con facilidad. Si mal lo recuerdo, Dead, es un grupo formado por 3 integrantes, un tipo alto y 2 más pequeños, pero parece que el enano que llaman el dueño de la perrera no está aquí.
Las personas que identificó como el perro rabioso y el perro, estuvieron enfrascados en un intercambio de ataques y paradas de inesperadamente alto nivel. Bueno, digo intercambio de ataques y paradas, pero en realidad la única que ataca es el perro rabioso, mientras que el perro solo se dedica a detener sus ataques, aunque soy incapaz de seguir bien sus movimientos con los ojos. Roxy continuó observándoles desde la distancia y a escondidas tras una piedra, como si fuera la hermana mayor de un pitcher que se va a entrenar en secreto para ser capaz de jugar en las ligas profesionales de béisbol. Esos dos son muy buenos. Fue la opinión de Roxy, una aventurera que durante años estuvo viajando por el mundo y hasta se adentró en un laberinto. Aunque como mínimo, no esperaba encontrar ese nivel en personas que iban por ahí haciendo cosas cuestionables como manipular la opinión popular. Es posible que hablar con ellos pudiera ser una buena idea. Es bastante viable. Pero en el momento que a Roxy se le ocurrió acercarse, el perro se giró de improviso. Roxy tuvo la impresión de que sus miradas se cruzaron, notando una potente mirada penetrante, junto con un miedo inexplicable. En su cabeza, se imaginó la escena de que era una presa a punto de ser cazada por un depredador implacable, lo que la hizo alejarse del lugar con rapidez. Quinta parte. Desde el punto de vista de Rudyard. Desde el principio, Rudyard notó la presencia de la chica, aunque no sabía si quería algo con ellos o si simplemente les observaba por curiosidad. En medio de su combate, pudo girarse un instante para observarla, con lo que pudo ver claramente a la jovencita que les había estado observando oculta tras una roca. No. No es una jovencita, sino una Migurd adulta. Era algo difícil de ver a simple vista, pero el ojo de Rudyard era difícil de engañar con esos detalles. Aunque no es alguien que conozca. Rudyard tiene en cuenta que en el continente demoníaco no existe únicamente un asentamiento Migurd. Nos observa simplemente por curiosidad. Rudyard le echó un buen vistazo a la mujer, pero cuando sus miradas se cruzaron salió huyendo. Jo. ¿La habré asustado? Te agarre. En el momento en el que bajó la guardia, Eris se lanzó al ataque dejando escapar un grito, utilizando toda su energía aprovechando el descuido. Ese fue el día en que Rudyard cometió su primer error en el aprendizaje de Eris. Bien. Te di, ¿no? ¿Te di de verdad? Genial. Eris, totalmente emocionada, puso el grito en el cielo al mismo tiempo que levantaba sus manos en pose victoriosa. De aquí a un tiempo, la técnica de Eris ha mejorado bastante, y es más que probable que acabe convirtiéndose en una gran espadachina de aquí a unos años, pero todavía es joven, y si su hazaña la hace volver arrogante, acabará llevando a resultados desastrosos. Como guerrero y jefe de los Supar, Rudyard había visto esta ocurrencia repetirse en varias ocasiones, es por ese motivo, por el que no ha permitido que la pequeña consiguiera impactarle en ninguna ocasión, prestándole especial atención, pero debido a la Migurd, bajó la guardia. El Supar dejó escapar un suspiro sin que Eris pudiera oírlo. Sexta parte. Desde el punto de vista de Roxy. Apresuradamente, Roxy regresó sin dejar de observar su espalda hacia la posada en la que se alojaban. ¿Nadie me sigue y nadie me ha atacado? Aterrada y casi hiperventilando, consiguió llegar a la posada. Si su nivel en combate es tan alto, necesito preparar al menos un cristal mágico, o puede que hasta sea necesario preparar un círculo mágico así como unos cuantos pergaminos. No creo que me ataquen solo por ir a echarles un vistazo, pero hay que tener en cuenta que son unos locos que se hacen llamar Dead, mejor prevenir. Así. Así. Genio. Dame más. Roxy sintió como toda la fuerza, tensión e inseguridad que la invadían se desvanecían al ver a Elinalice. ¿Pero no se suponía que esa mujer había ido a buscar información? ¿Mira que traerse un hombre a la posada para saciar su ansia? ¿Será posible? Talhand ya le había avisado que Elinalice no tenía problemas en meter hombres a su habitación, sin importar la situación en la que se encuentren. Cada vez que ve algún hombre que la atraiga un poco, querrá disfrutar de su compañía al menos por una noche. Hacía lo mismo en Puerto Santo, y según Talhand ese apetito no desaparecía ni en medio de un laberinto. ¿Acaso no tiene ningún tipo de integridad en ese aspecto? Pero aún así, por extraño que parezca, la situación había hecho que Roxy se calmara. No sabría qué hacer si no encuentro a ninguno en la posada tras ese susto. Pero como Elinalice está en la habitación de al lado, haré mis preparativos para un posible combate, pero esperaré a que el encuentro de mi compañera de viaje, pero cuando acaben esos vociferíos, pienso darle un tirón de orejas a Elinalice, y nos iremos las dos a reunir información juntas. Vamos,
2 pájaros de un tiro, reunimos información y me aseguro de que el Inalice también lo hace. Pasados unos minutos hasta calmarse un poco más. Bueno, si lo pienso bien, dudo que se atrevan a seguirme hasta la posada. Pero aún pensando así, Roxy se preparó para un combate dentro de su habitación, y aunque las paredes no eran para nada delgadas, los sonoros gritos de el Inalice llegaban hasta sus oídos, lo que hizo que Roxy empezara a sentirse extraña. Agarró rápidamente su mano derecha que se encaminaba lentamente hacia la parte inferior de su abdomen. Oh. No tengo la libertad como para hacer algo semejante en este momento, aunque están durando más tiempo del que esperaba. 3 horas estuvo Roxy continuando su vigilia en silencio, sin que el Inalice pareciera querer despedir a su compañía, aunque tampoco parecía que Dead End fuera a venir a atacarle, lo que hizo que Roxy se sintiera un tanto estúpida. Al mismo tiempo, habiéndose visto en tensión y alejada de los deberes diarios que se habían impuesto de reunir información, comenzó a enfadarse con el Inalice por hacer lo que le plazca. No estamos en posición de perder tiempo en algo semejante, hasta yo me estoy conteniendo. Cuando la barra de enfado alcanzó el punto máximo, se puso en pie y se dirigió al cuarto de el Inalice. ¿Cuánto rato piensas seguir con eso? ¿No se suponía que estabas reuniendo información? Anda, Roxy, ¿ya volviste? Junto a el Inalice, 5 hombres se encontraban en la habitación. ¿Te quieres unir a la fiesta? Un fuerte olor a hombre impregnaba la habitación, y esos mismos hombres tenían en sus caras pegadas unas sonrisas vulgares, por no hablar de que el Inalice, montada sobre uno de ellos, tenía una cara de puro éxtasis. Algo así, con todos ellos, lo peor de todo, es consentido, imposible. El sentido común de Roxy no estaba preparado para la escena. El cerebro de Roxy se puso a funcionar a máxima velocidad imaginándose todos los actos que hubieran podido acontecer en semejante situación hasta que su mente se cortocircuitó. ¡Uva! Dejando escapar un insoportable grito, salió disparada del cuarto, se metió en su propia habitación, y sujetando su báculo con ambas manos respiró hondo. Oh, hijo del emperador de los truenos y gran espíritu del agua que ascendiste hacia los cielos. Que el majestuoso filo helado que portas golpee a aquellos que se rebelan a tus pies. Glacie pluvia. Y con una lluvia de enormes témpanos de hielo, la posada fue parcialmente destruida. Séptima parte. Y tras todos los eventos, el tercer día llegó, el día en el que abandonaban la ciudad. Debido a todo lo ocurrido, algunas partes del plan se quedaron un tanto vagas. Por ejemplo, no llegaron a reunir toda la información que querían y olvidaron solicitar la petición en el gremio. Pero es normal teniendo en cuenta que destruyeron una posada y que tuvieron que pagar una multa bastante elevada para pagar la reparación. ¿Todo por culpa de el Inalice? No pude hacer nada. Mientras reunía información en unos callejones, me hicieron una sugerencia imposible de rechazar. Pero, algo semejante, con 5 personas. Hablamos de 5 hombres. Estoy segura de que llegará el día en que lo comprendas, Roxy. Solo imagínalo, una aventurera poderosa y bella como yo, manoseada y utilizada como si fuera un juguete por 5 maleantes. Podría preñarme solo de imaginarlo. Prefiero no comprender algo así, nunca. Mientras Roxy estuvo atendiendo la universidad mágica, todavía podía considerársele una niña, ya que no comprendía la idea de amantes o esposos. Es más, la primera vez que de verdad me planteé conseguir un compañero para cosas semejantes fue al ver a Paul y Zenith tan pasionales juntos. Me gustaría un compañero similar solo para mí. Y pensando de esa forma, recordó una historia que le contó una compañera en sus tiempos de universidad, en la que conoció a su actual marido en lo más profundo de un laberinto, y que tras superar un gran número de dificultades juntos acabaron casándose. Eso es. Seguro que si me adentro en un laberinto de manera similar, seré capaz de conocer a alguien y ponerle la mano encima. Sus fantasías se inflaron más y más en su cabeza, llegando el punto en que se imaginaba que era rescatada por un varonil, bien vestido, alto, delgado, algo infantil, un humano no demasiado adulto, que se conocen por casualidad en medio del laberinto y que combinando sus fuerzas consiguen escapar, pero enamorándose en el proceso. Consiguiendo escapar por fin juntos, aunque dejando atrás las múltiples muertes de sus compañeros, buscando apoyo en Roxy y teniendo su primera vez esa misma noche. Pasado un tiempo, llegó de verdad a entrar sola en un laberinto, pero la fantasía que tanto se había inflado en su cabeza se derrumbó con facilidad. Un laberinto no es un lugar peligroso en el que todos los aventureros se adentran intentando evitar la muerte y deprimiéndose conforme avanzan las penurias. Soy una niña por entrar en un lugar semejante con estas ideas. Los aventureros solitarios dejaron de aparecer por el 5.º nivel. Pasado ese punto,
desistió en su idea de conocer a alguien en semejante lugar. Pasado el 10º nivel, comenzó a notar que explorar en solitario le estaba costando demasiado y buscó un grupo al que unirse, pero todos los que conoció la rechazaban y se reían de ella por su apariencia. De esa forma, continuó explorando en solitario ajustándose a los cambios de las distintas plantas, hasta que consiguió alcanzar el final y conquistarlo completamente sola. Una locura propia de la juventud, en varias ocasiones pensé que moriría, pero mi suerte me salvó. No quiero volver a intentar algo semejante. Bueno, pues para empezar, lo que necesitas, Roxy, es conocer al primero. ¿No te apetece, no sé, que vayamos juntas? Jamás. Puede que sus fantasías hayan sido destrozadas, pero eso no quiere decir que su ideal haya desaparecido. Conocer a un hombre atractivo en las profundidades del laberinto es seguramente imposible, pero todavía podría enamorarme de una forma normal, con alguien normal y de una forma normal casarnos. Por eso, no tengo la menor intención de darle mi cuerpo al primero que encuentre, para que así... No tenemos tiempo que perder, así que dejemos esa conversación. Como mínimo, no tengo problemas en seguir en solitario mientras atravesamos el continente demoníaco. Y de esa forma, tras un pequeño traspiés, Roxy comenzó su viaje a través del continente demoníaco. Y aquí termina el capítulo 36.5, nos vemos pronto en uno nuevo. Bye.